Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase práctica, o la cápsula para la clase práctica de la construcción de redes de prototipos usando el software Network. Este software no es el único software existente para crear redes de haplotipo. Sin embargo, a mí me gusta usarlo porque tiene algunas características que van a ser importantes y necesarias, sobre todo con respecto a la edición de las redes, que por lo menos yo he visto en otros programas. Hay otro programa que se llama PopArt, que puede ser, que en realidad es más sencillo de usar porque permite cargar alineamientos FASTA para realizar las networks, lo cual nos ahorramos harto trabajo. Sin embargo, hay ciertos elementos con respecto a la edición que son muy necesarios cuando nosotros estamos trabajando con secuencias de población humana, principalmente lo que se refiere a poder numerar o poder nombrar los sitios polimórficos, ¿ya?, dentro de la red. Entonces este programa, bueno, se usa para construir redes de haplotipo, ¿ya?, inferir tipos ancestrales, etc. ¿Ya? Y los algoritmos que utiliza el programa fueron creados para analizar fragmentos de ADN que no recombinan. En general, todos estos programas, o sea, este programa no solamente permite secuencias de ADN, también se pueden utilizar microsatélites, por ejemplo, de cromosoma Y, STR, para generar las redes de haplotipo. Aquí un poco pegado. Bueno, este es un diagrama tomado desde del user guide del mismo software, el network, sobre el flujo de trabajo. Ya principalmente hay una parte importante que tiene que ver con preparar los datos, ¿ya?, el alineamiento que hemos estado haciendo, pero también la edición de del mismo archivo input, el mismo archivo RDF. Posteriormente, bueno, calcular, bueno, y lo vamos a ir viendo, cada fase se hace por separado, ¿ya? Calcular el network, y ahí vamos a ir revisando entonces cómo se hace cada cosa, y cuál es la importancia también de cada paso. Como recordatorio, entonces, nosotros vamos a haber tenido nuestro archivo RDF construido a través del programa DNASP. Es la manera óptima de hacerlo, porque como yo ya les he dicho, hay que tratar de tratar de meter manos lo menos posible, porque de esa manera cometer la menor cantidad de errores. Entonces teníamos nuestro alineamiento, y con el programa DNASP podemos entonces generar este archivo RDF, que después lo vamos a usar para cargar la network. En ese momento, y también como recordatorio, yo les había dicho de que lo que hace el programa de DNASP es transformar las secuencias en haplotipos. Y entonces nosotros vamos a perder totalmente los nombres de los individuos cuando se haga este traspaso de FASTA, de nuestro archivo FASTA, de nuestro alineamiento de archivo FASTA a nuestro archivo input RDF. Es muy relevante poder saber quiénes son los individuos, porque posteriormente una de las cosas que nosotros vamos a hacer es editar y colorear nuestra red de haplotipos según la pertenencia a determinada población de nuestros individuos. Entonces es muy importante guardar esta información para poder editar posteriormente la network, ¿ya?
Aquí vamos a saber, cuando nosotros hagamos la network, solamente vamos a ver haplotipos, no vamos a tener que, en el programa del software net, dijéramos en el software. Entonces es muy importante guardar esta información, después si no va a ser mucho más difícil volver hacia atrás y poder saber el haplotipo 1, qué individuos son, y de esta manera editar y ver entonces, por ejemplo, es bastante importante porque así nosotros podemos reconocer, por ejemplo, ciertos clados que pertenezcan a una población, y va a ser mucho más sencilla la visualización y el análisis de nuestra red si nosotros, por ejemplo, podemos colorear las distintas poblaciones que nosotros vamos a estar analizando. Entonces lo primero es importar el archivo RDF. También tiene una forma que se puede hacer manual. Estos formatos de acá no existen para esta versión, ¿ya? Hay una versión que es pagada de este mismo programa, de este mismo software network, que tiene unas opciones mejores de cargar archivos probablemente, hacer ediciones mejores de nuestra network, etc. ¿Ya? Nosotros no tenemos esa opción, solamente tenemos la opción de hacerlo manual o importar un archivo RDF. Le vamos a poner importar y este programa permite varios tipos de datos diferentes. Nuestros datos van a ser DNA, nucleótidos de DNA, ¿ya? Pero podemos tener datos binarios, como les decía, y podemos tener autosomas, o sea, datos de STR. También permite, a pesar de que el programa no fue creado originalmente para marcadores nucleares, permite también poner marcadores nucleares como por ejemplo STR. ¿Ya? Nosotros vamos a usar entonces, nosotros tenemos datos de secuencia, entonces le ponemos DNA. Ponemos continuar y nos va a abrir entonces nuestro archivo. Como les decía, nuestro archivo perdió completamente los nombres de los individuos que nosotros vamos a estar analizando porque fue transformado nuestro alineamiento o nuestros individuos fueron transformados en secuencia. Acá podemos hacer dos cosas que van a ser muy necesarias a la hora de construir nuestra network. Por un lado, acá van a tener los caracteres. Si ustedes se fijan, obviamente los caracteres tampoco tienen ninguna relación con los nombres de polimorfismos reales. Y esto también va a ser bastante necesario de editar. Y esto sobre todo puede ser un poquito más engorroso, ya porque nosotros tenemos que identificar en cada columna cuál es el sitio polimórfico correcto. Por ejemplo, este es el sitio 16.000, no sé, 051, por ejemplo, es el primero. Yo voy a saber, por eso es importante hacer una edición acá, saber quiénes son los individuos. Por ejemplo, si H1 son 5 individuos, acá justo no está la frecuencia, pero acá va a haber un numerito de frecuencia donde va a salir 5, 1. Hacer una edición aquí también. Yo puedo duplicar por ejemplo, este haplotipo, vamos a suponer que son 5 individuos, yo puedo duplicarlo 5 veces y editar y poner el nombre de cada individuo acá. Yo les recomiendo hacer eso, aunque puede ser un poquito engorroso al principio, sobre todo si uno tiene muchos individuos, pero va a ser mucho más sencillo después a la hora de poder editar, poder saber cuando nosotros cliqueamos quiénes son los individuos que están en el fondo en cada pelotita. ¿Ya? Es importante identificar. Entonces esto es una primera fase de edición, de poder poner en el fondo, volver atrás y poder poner quiénes son los individuos que van a estar aquí. Y también, muy importante, cuáles son los polimorfismos reales que van a estar presentes. Entonces yo, por ejemplo, voy a saber quién es H2, ¿ya? H2, por ejemplo, va a ser el individuo tanto, y voy a ver entonces ya, la primera mutación que tiene H2 es la 16.051. Voy a verificar que efectivamente sea eso, y lo puedo editar acá simplemente cambiando este número y ponerle 16.051. Y así ir editando todos los nombres de los caracteres y todos los nombres de los individuos. De esa manera va a ser mucho más sencillo después cuando yo tenga que editar
la network, colorearla, y bueno, los nombres acá de los caracteres también van a ser importantes para poder identificar clados y entender un poco más nuestra red. Así que dijéramos, es un paso bastante relevante a la hora de hacer la edición. Le ponemos save, ya, le ponemos guardar, obviamente, y nos vamos a calcular ahí la network. Este programa entonces tiene ventanitas separadas para cada uno de los procesos, para calcular y después para dibujar. O sea, primero para entrar los datos, para hacerlo, la edición de los datos, acá, después para calcular la network y después para dibujar la network. Ya, nosotros ya hicimos la edición de datos, cambiamos todo lo que tenía que cambiar, revisamos que no hubiera algún error. Muchas veces en esta parte dijéramos, cuando hacemos esto, nos vamos a dar cuenta de que hay errores en nuestro alineamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a aparecer mutaciones que no deberían existir. Ya van a aparecer, de repente les va a pasar de que ustedes van a tratar de identificar un polimorfismo y no lo van a encontrar, y sucede que en realidad es un error que está en alineamiento, y ahí hay que volver atrás, corregir y volver a hacer todo de nuevo. ¿Ya? Usualmente en este proceso se detectan varios errores, si es que existe. Bueno, nos vamos a Network Calculations. Hay dos algoritmos que tiene este software para hacer los cálculos de la red: el Reduce Median y el Median Joining. El Median Joining es el que se usa principalmente. El Reduce Median es un algoritmo que, como su palabra lo dice, hace redes reducidas, ¿ya? Así que usualmente no se recomienda, salvo que tengamos redes muy complicadas, porque va a eliminar algunos vectores y va a tratar de ser una red de haplotipos más simple. En realidad a nosotros nos interesa tener una red completa. Entonces, se hace siempre por median joining, y de repente podemos usar, si nosotros vemos que está demasiado complicada nuestra red, con muchas reticulaciones y realmente no la podemos resolver, podemos intentar entonces usar estos otros algoritmos a ver si podemos obtener una red más limpia, ¿ya? Entonces le ponen media joining, les va a pedir que abran su archivo, que es su archivo RDF, que ya está editado, ¿no es cierto? Abren su archivo RDF y le ponen y cliquean calcular net. Ya les va a aparecer este cuadrito donde les va a decir save. Les recomiendo usar el mismo nombre del archivo de alineamiento para no perderse. Ya, después una vez guardaron eso, y ahora tienen que ir a Draw Network, ¿ya? A dibujar la network. Quedó guardado como un archivo .out su red. Así que bueno, se van a Draw Network, les va a salir Open, van a abrir el archivo que acaban de generar, y les va a aparecer entonces, se les va a construir la red, ¿ya? Les va a aparecer un cuadrito que les dice si quieren modificar ¿cómo se dice? El torso, le ponen que no, y le ponen finalizar, y ahí les va a aparecer entonces su red, ¿ya? Y bueno, estos puntitos en rojo ya son vectores medianos. Vamos a conversarlo, qué es lo que son un poquito más adelante, pero son definidos como posibles secuencias no muestradas o secuencias ancestrales. Lo que hace el programa ya es conectar los distintos haplotipos a través de los polimorfismos que comparten y que se diferencian. ¿Ok? Acá, dijéramos, aquí van a estar puestos los polimorfismos que se diferencian. Y la red está construida en función de los polimorfismos que comparten. Entonces, muchas veces no van a haber puntos entre dos individuos distintos, puntos de conexión.
Entonces lo que hace el programa es construir esta, como podríamos decir, secuencia ancestral que va a unir ya a dos individuos, por ejemplo, dos o más individuos. Cuando no existe. Puede ser que existan secuencias ancestrales, y cuando no las hay genera esto que se llama vectores medianos, que vendría siendo entonces esta secuencia hipotética que va a conectar dos haplotipos distintos dentro de mi red. Ya, la edición de la network, ¿cuáles son las principales cosas que se hacen? Se cambian los colores, se pueden cambiar el tamaño de las letras, se pueden ordenar los haplotipos. Ya, ustedes van a ver cuando lo estén haciendo que les va a salir una cosa bien enredada. ¿Ya? Después eso hay que ordenarlo en el espacio que vamos a tener. El espacio tampoco es muy grande que da el programa. Como les digo, esta no es la versión pagada. La versión pagada tiene una mejor manera de editar, pero nosotros no la tenemos. Igual es suficiente. Yo he publicado muchas veces todas las publicaciones que he hecho donde he agregado network, lo he hecho con esta versión, así que no hay ningún problema. Se fijan acá, yo ya edité en mi red los sitios polimórficos. Entonces yo sé cuál es la mutación, por ejemplo, que va a separar, por ejemplo, el haplotipo 10 del haplotipo 9. ¿Ya? Por ejemplo, hay una separación de estas dos mutaciones entre estos dos, y así. Bueno, eso yo ya lo hice, ¿se recuerdan? Esa edición yo ya la hice en el archivo de RDF. En esta parte no es posible hacer ese tipo de edición. Acá solamente se pueden cambiar los colores y los tamaños de los números, no cambiar los números en sí. Así que cualquier edición o cualquier error que nosotros nos demos cuenta que existe acá, tenemos que volver a nuestro archivo RDF para editarlo. Acá entonces van a estar, ¿no es cierto?, los haplotipos. El tamaño de las pelotitas está directamente proporcional al número de individuos que existe en cada uno de los haplotipos. Yo puedo cambiar los tamaños de estas pelotitas aquí, minimum not size, yo puedo agregarlos para hacerlas más grandes. Todas se hacen más grandes, entonces en realidad no hay ningún problema. Eso, hay varias cosas que van a estar más relacionadas al gusto de uno. Y bueno, lo principal entonces es editar los colores, poder saber este individuo H6 quién es, ¿ya? O a qué, más que quién es, a qué población pertenece. Entonces yo le voy a asignar, por ejemplo, tengo 5 poblaciones distintas, voy a asignar a cada población un color, y entonces de esta manera voy a poder ver, por ejemplo, si tengo algunos clados específicos en mi población de una manera visual muy, dijéramos, bastante buena. Esto lo vamos a ver con más detalle también cuando hagamos la red, ¿cierto? ¿Ya? Acá, cuando ustedes cliquean con el botón izquierdo sobre la pelotita, les va a aparecer este cuadro donde ustedes pueden cambiar los colores, ¿ya? Eso. Y bueno, ahí ustedes eligen los colores, no tiene una gran cantidad de colores dentro de todo el network, pero de todas maneras tiene bastantes, así que usualmente no hay problemas con eso. Por ejemplo, ¿ya? Y así entonces vamos haciendo esta edición hasta poder saber, hasta poder haber coloreado todos nuestros individuos según la población a la que pertenece. Otra cosa que se puede hacer es cambiar el tamaño, por ejemplo, de de los sitios mutacionales, ¿ya? De repente puedo agregarlos, puedo cambiarle, por default me da rojo, pero en realidad lo puedo poner en negro, puedo aumentarles el tamaño para que se vean más. Si hay algún carácter que es muy importante, por ejemplo, para mí, porque me va a definir un nodo especial y yo quiero que quede bien visualizado, puedo dejar ese en rojo, por ejemplo, y el resto en negro, o aumentar ese a un tamaño más grande, ¿ya? Hay diferentes opciones. Si yo quiero hacerlo para todo, acá tengo que tener cuidado poner Apply to All Links, ¿ya? Entonces, puedo cambiar el tamaño, puedo ponerle ya bold,
italic, etc. Puedo cambiar también el color de las líneas conectoras, la puedo dejar así, o de repente prefiero que sean negras, también lo puedo cambiar. Y muy importante, todos los cambios deben guardarse en formato FDI. Si ustedes obviamente no les cambian, no le ponen, se van a perder todos los datos, ¿ya? Así que en formato FDI. Y otra cosa que suele ser importante y que yo recomiendo cuando uno va haciendo estos procesos de ediciones, porque claro, si ahora tenemos poquita secuencia, no va a ser tan difícil hacer la edición. Pero supongamos que nosotros podemos tener, no sé, 80 individuos, entonces a lo mejor no vamos a ir haciendo la edición de uno, nos va a tomar un proceso, y siempre cada cierto tiempo es importante ir guardando los archivos, porque lo que pasa con todos estos programas es que muchas veces se pegan, y una vez que se pegó el programa, obviamente el programa se sale, y todo lo que yo hice lo perdí, ¿ya? Porque no tienen opciones de recuperación, nada, así que cada cierto tiempo ir guardando sobre el programa, sobre el archivo CDI, de tal manera en que en caso de que ocurriera un error, o a veces los programas se cierran solos, se pegan, como les digo, suele ocurrir, ya no perdamos todo el trabajo que hemos estado realizando. Ya, ahora eso es como yo hago la red en sí. Existen unos procesos ya que van a depurar la red de proteínas. Existen dos procesamientos, uno que se usa prácticamente nunca, que es una opción de preprocesamiento que se llama Start Contraction, y otra que se usa siempre, que es una opción de postprocesamiento, que es la opción máxima parsimonia. La opción la opción de el Start Contraction, ¿qué uso tiene? Simplifica la red para una primera visualización, ¿ya? Y se usa para identificar eventos históricos de expansión demográfica. Lo que va a hacer es que va a eliminar como todas las, o sea, como le hice, va a tratar de dejar todas las zonas donde hay como este formato tipo red, o sea, tipo, se me olvidó, de expansión poblacional, ¿no es cierto? Que yo les había mostrado en la clase pasada. Estos eventos donde tenemos un haplotipo muy grande con haplotipos pequeños, va a tratar de dejar eso y va a eliminar todos los vectores con menos linaje, o sea, con menos haplotipos, los haplotipos raros que son más derivados, los va a eliminar. Entonces, yo no recomiendo, salvo, como decía, para si ustedes tienen una red muy complicada o están tratando de identificar eventos históricos asociados a lo mejor a alguna población, cosas así, tiene sentido hacer esta opción de preprocesamiento, pero si no, es preferible en realidad no hacerla. Tiene más una relación como exploratoria, ¿ya? Como exploratoria de su red. Ustedes pueden, en el fondo, generar una red y ver qué es lo que pasa. Ustedes generan esta opción de preprocesamiento, si les cambia mucho, etc. Ya, y esta opción de postprocesamiento, que es la función de máxima parsimonia, va a identificar vectores medianos innecesarios. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre todo cuando tenemos redes más complejas, ¿ok? Si tenemos redes con muchos individuos, puede ser que generemos muchas reticulaciones y muchos vectores medianos, estas secuencias hipotéticas, ¿no es cierto? No necesarias. Entonces, lo que va a hacer esta opción de postprocesamiento es identificar estos vectores de tal manera de eliminarlos, ya posteriormente. Existe, entonces, dijéramos, en el mismo user guide, o sea, los mismos desarrolladores de este software recomiendan siempre hacer la opción de postprocesamiento. Si no es necesaria, dijéramos, no se ocupa, no cambia per se la red, no es como el Start Contraction que va a eliminar o va a hacer otras cosas. Esto deja la red tal como está y nos da la opción de
si queremos eliminar algunos vectores medianos. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver más en detalle cuando hagamos, efectivamente les va a quedar más claro. Esto también se hace para tratar de eliminar las reticulaciones. ¿Ya? Los vectores medianos usualmente pueden generar reticulaciones. Las reticulaciones son estas. ¿Ya? El programa entonces va a tratar de conectar dos individuos. Sin embargo, muchas veces no puede determinar cuál es la vía correcta o cuál es la manera correcta para conectar esos dos individuos. Por ejemplo, yo quiero conectar a Bruce y Clarissa, ¿ya? Entonces tengo dos opciones de conectarlo. Uno es que Bruce, ¿no es cierto?, gana un sitio, se transforma, o sea, se conecta con Alice, y Alice se conecta con Clarissa con estos otros dos sitios. Puede ser esta forma, o puede ser esta forma también. Porque yo voy a tener dos mutaciones, se fijan, la 16095 y la 16094, que van a diferenciar a Bruce y Clarissa, ¿ya? Ahora o mejor dicho, el programa no sabe qué ocurrió primero. Si primero ocurrió esta mutación y después ocurrió esta, o primero ocurrió esta mutación y después ocurrió esta. El programa no tiene cómo decidir cuál es la respuesta. Entonces genera esto que se llama reticulación. Eso quiere decir que no está completamente resuelto, ¿ya?, la conexión entre estos dos individuos. Y bueno, idealmente uno tiene que tratar de resolver estas reticulaciones. Como les digo, no siempre se va a poder resolver estas reticulaciones. Hay veces que sí se puede, otras veces que no se pueden. Cuando realmente no se puede resolver la reticulación, entonces hay que dejarla. Ya no tratar de eliminarla para que se vea más linda la network, porque sí. Existen maneras que podemos hacer para resolver reticulaciones. Y bueno, acá tenemos un ejemplo. Si nosotros hacemos la opción de máxima parsimonia, nos va a aparecer esto. Y si no hacemos la opción de máxima parsimonia, no nos va a aparecer. Entonces vamos a abrir nuestro archivo FDI, ¿ya? Y si le cliqueamos aquí en Network, nos va a dar opciones. Por ejemplo, acá tenemos muchas reticulaciones distintas, ¿se fijan? ¿Ya? Y obviamente en este caso sí tenemos que tratar de eliminar las reticulaciones. Y acá tenemos, es una de las opciones, ¿ya? No siempre va a ser posible eliminarlas de esta manera. Si tenemos muchas reticulaciones, me pueden generar situaciones que van a ser falsas, y ahí tengo que tener ojo entonces. ¿Ya? Pero acá les pongo las distintas maneras que el programa va resolviendo las reticulaciones, ¿ok? Y ahí nosotros podríamos ver si hay una. Acá nosotros tendríamos que escoger cuál es la versión que es más correcta, ¿ok? Porque hay algunos cambios. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ya les voy a poner un ejemplo. Este haplotipo de acá, se fijan, está conectado a este nodo más pequeño, pero en esta forma de resolver, este mismo individuo está conectado con este haplotipo. Vamos a suponer que este se llama haplotipo 1 y este se llama haplotipo 2. Bueno, una de las dos está incorrecta, ¿ya? Porque este individuo, que es el mismo, tiene que estar conectado a uno de estos dos nodos. Nosotros vamos a saber, por ejemplo, la versión correcta es que este individuo está conectado al haplotipo H1, porque, por ejemplo, no tiene la mutación 258 que va a definir todo este linaje. Entonces, si yo la conecto hacia acá, acá me pone una eliminación de 258, ¿se fijan? Porque todos estos individuos de acá van a tener la mutación 258. Eso quiere decir, las networks en sí no tienen sentido. Ya esto es importante, no tienen sentido. ¿Qué es lo que me dice acá? Me dice que entre estos dos haplotipos van a estar separados por la mutación 258. Yo no sé, mirando la network así,
cuál de estos dos nodos tiene la mutación 258. Ya, esto es súper importante porque no tiene sentido la red, no tiene sentido, nosotros tenemos que ir a mirar. Ok, los individuos que están en el haplotipo H1 no tienen la 258, entonces este es el sentido, ¿ok? Eso quiere decir que yo gané esta mutación y voy a generar este clado. Entonces por eso les digo que hay que tener ojo con esta manera. No siempre se puede resolver la reticulación de esta manera, porque puede generar cosas que son falsas, como por ejemplo aquí, que me va a poner este individuo que no tiene la 258, unido, por ejemplo, al clado que tiene la mutación 258. Me la va a eliminar, ¿ya? Me la va a eliminar porque, ¿cómo me la elimina? Poniéndome una 258 acá, ¿ya? Sí, bueno, después lo podemos ver más en detalle, ¿ya? Entonces hay que tener ojo ahí. Bueno, ¿cómo se resuelven los loops o las reticulaciones? Ya, existen algunos criterios que nos pueden ayudar. Ya, haplotipos tienen más probabilidad de ser conectados a haplotipos de alta frecuencia que haplotipos únicos. Si yo tengo una pelota, en el fondo tengo un linaje, un haplotipo que tiene 5 individuos versus un haplotipo que tiene un individuo, entonces es probable que el camino sea por el haplotipo que tiene los 5 individuos, a eso se refiere. ¿Ya? Ojo aquí que este criterio, todos estos criterios ya no son criterios ciegos, son criterios que nosotros tenemos que ir analizando y ver si realmente nos generan una situación real, ¿ya? Así que mucho ojo ahí. Criterio topológico. Tienen más probabilidad de ser conectados por haplotipos internos que externos, y criterios geográficos, sobre todo el criterio geográfico puede ser más relevante. Haplotipos tienen más probabilidad de ser conectados a haplotipos de la misma población o región que haplotipos de poblaciones distantes, ¿ya? Ya, entonces hay que tener cuidado porque esta opción puede dejar ordenaciones de haplotipos o sitios mutacionales que no corresponden a lo observado a la secuencia. Por lo que, ya, una de las cosas que uno puede hacer también es cambiar el pesado de los caracteres para resolver las reticulaciones. Ya, esta opción yo me he dado cuenta que si uno tiene demasiadas reticulaciones no sirve. Porque es probable que me resuelva algunas reticulaciones correctamente, pero otras reticulaciones no me las va a resolver correctamente. Entonces, y no me da la opción, dijéramos, para que yo pudiera elegir cuáles son las reticulaciones correctas que me puede dejar. Entonces, otra opción que nosotros podemos hacer es cambiar el peso de las homoplasias. ¿Por qué se generan estas reticulaciones? Estas reticulaciones se generan usualmente, como les digo, porque a ver, de nuevo, los sitios homoplásicos, estos sitios que aparecen de manera independiente, genera una probabilidad mayor de generar homoplasias. O sea, quiero decir, generar reticulaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me van a confundir la filogenia o el análisis, ¿ya? Lo que hace el network, genera como una especie de filogenia donde conecta los haplotipos y en función de eso genera la red. Mientras los caracteres homoplásicos lo que van a hacer es confundir esas filogenias, entonces van a aumentar la probabilidad de que el programa no pueda resolver y conecte entonces dos individuos que en realidad no tienen por qué estar conectados, porque las homoplasias, ¿qué quiere decir? Que el carácter apareció de manera independiente 2 veces en esos individuos. Y si yo lo conecto, ya, mediante, por ejemplo, una reticulación, yo estoy diciendo que hay una relación filogenética entre esos dos individuos cuando en realidad no la hay. Entonces, ese es el problema que tenemos con las homoplasias y por eso el pesar los caracteres nos puede ayudar. Cuando yo peso los caracteres, le estoy diciendo a mi programa, por ejemplo, si yo, no sé, el programa pesa todos los caracteres de maneras iguales, pero yo sé que hay algunos caracteres que son homoplásicos. Entonces yo le pongo bajo peso, por ejemplo, le puedo poner 1, y si ese carácter está involucrado en una reticulación, lo que va a hacer el programa, como yo le puse bajo peso, en vez de generar la reticulación, me los va a poner de manera independiente
dijéramos en los dos nodos, ¿ya? Me va a repetir el carácter, que es lo correcto, porque ese carácter no, en realidad no me está uniendo dos individuos, ¿ya? Sino que es un carácter que apareció en esos dos individuos de manera independiente. Yo, cuando de repente, si tengo algunos caracteres como el 152 o el 16.519 que realmente reticulan mucho la red y no sirve, yo puedo pesarlos, pero en realidad me sigue generando muchas reticulaciones, a veces se pueden eliminar. Los caracteres, dijéramos, obviamente uno tiene que decir, se eliminó este carácter por ser muy homoplásico, por ejemplo. No hay ningún problema de eliminar algunos caracteres si yo me doy cuenta que en general me genera redes que son muy difíciles de resolver y muy difíciles de analizar, porque tienen demasiada reticulación. Esto va a ocurrir más cuando yo tengo más individuos, ¿ya? Bueno, para el pesado de los caracteres, primero se recomienda ¿qué es lo que uno hace? Uno primero tiene que construir una red, ¿ya? Sin hacer, a pesar de que uno sepa cuáles son los sitios homoplásicos, etc., uno construye una primera red dejando los valores por defecto. De ahí vamos a saber cuántas reticulaciones tenemos y cuáles sitios van a estar asociados a reticulaciones. Y ahí podemos ir bajando, ¿ya? Para cuando tenemos los caracteres para sitios que son homoplásicos. Acá hay acá hay que tener ojo. Como les digo, van a haber veces que hay reticulaciones que no se pueden resolver. Por ejemplo, puedo tener dos reticulaciones, puedo tener una reticulación donde los caracteres que van a estar involucrados son caracteres que tienen el mismo nivel de homoplasia. En realidad ninguno es más homoplásico que otro. Entonces, ahí la verdad es que no tiene sentido que yo le ponga bajo peso a los dos, me va a generar la misma reticulación, o que yo al azar baje el peso de uno y deje el peso alto de otro. Entonces, súper alto ojo ahí, no todas las reticulaciones se pueden resolver, a veces no vamos a tener suficiente información para resolver o para pesar correctamente un carácter. Yo no voy a pesar un carácter solamente para eliminar la reticulación. Yo puedo pesar un carácter si sé que es un carácter homoplásico, ¿ya? Pero si yo voy a ver, en realidad no está ese carácter que yo lo tengo en la reticulación. No es un carácter homoplásico, no corresponde que yo lo pese, que le dé un bajo peso solamente para resolver la reticulación, ¿ya? Porque ahí vamos a generar cosas que pueden ser falsas y de partida que en realidad nosotros no sabemos. No hay problema dejar nodos no resueltos dentro de nuestra red. Ya, acá tenemos entonces esta tabla que puede ser bastante útil a la hora de, por ejemplo, pesar o ver si tenemos sitios, si tenemos sitios homoplásicos, nosotros vamos a... Y acá les digo que acá hay otra, porque también es importante entonces hacer esa primera edición de los caracteres que yo les decía en la primera parte. Nosotros no vamos a poder identificar y hacer este pesado de caracteres si no sabemos cuáles son los caracteres que están involucrados en las reticulaciones, ¿ya? Y para eso tenemos que hacer esa primera edición donde nosotros vamos a identificar cada carácter y vamos a numerarlos correctamente. Entonces, claro, acá tenemos, por ejemplo, estos sitios que van a ser muy homoplásicos, ya estos podemos darle un peso bajo, y como les decía, si a veces eso no logra resolver, ya los podemos eliminar. Ahora, no, hasta ahí nomás, tampoco podemos empezar a eliminar cualquier carácter porque nos está molestando, ¿ya? En ese sentido hay que tener ojo ahí. Bueno, y una manera que podemos identificar los caracteres muy variables dentro de nuestra misma red, ya cuando le ponemos estadística, nos va a decir el nombre del carácter y las veces que aparece en nuestra red. Entonces, al tiro vamos a saber cuáles van a ser los caracteres más variables, ¿ya? Ver si coincide, por ejemplo, esos caracteres más variables, probablemente sí van a coincidir, obviamente, y poder entonces ver si tenemos la opción de pesarlo para tratar de eliminar alguna de esas reticulaciones.
¿ya? Acá podemos pesar entonces nuestros caracteres, darle un nuevo peso, por ejemplo, le podemos dar un peso mayor. Si tenemos un carácter que nosotros sabemos que va a definir un clado, por ejemplo, ese 258 que se los mostré recién, yo sé que ese es un carácter que va a definir todo un clado, entonces le puedo dar un peso mayor, de tal manera de que no me lo ponga más veces, porque todos los individuos que tienen 258 yo sé que sí tienen una relación común. Yo sé que ese 258 no va a aparecer de manera independiente en mi población, ¿ya? También lo puedo hacer en el archivo RDF mismo, ya puedo ir cambiando los pesos de los caracteres. Esto es bastante exploratorio, ¿ya? Yo tengo que ir, tampoco es necesario que yo haga de una, cambie todos los pesos, usualmente no recomiendo hacer eso, ¿ya? Recomiendo ir secuencialmente, tratando de resolver nodos por nodo, ya viendo si se pueden, si se puede empezar, si realmente hay algún carácter que sea homoplásico, ir viendo cómo se va resolviendo nuestra network. Entonces esto es un proceso que puede ser un poco más largo, ya que va a implicar ir repitiendo y rehaciendo nuestra network varias veces. Entonces, obviamente, la edición de los colores y todo eso se recomienda como paso al final, no hacer eso al principio, porque obviamente yo cada vez que calcule la network me va a generar un nuevo archivo y todas esas ediciones que yo voy a haber hecho las voy a perder. Entonces lo primero lo primero que tenemos que hacer en realidad es tratar de resolver y ver cómo está nuestra red. Ya, bueno, y acá esto lo vamos a hacer, vamos a hacer el ejemplo, ya, esto lo vamos a ver cuando lo hagamos en el práctico. Y un nuevo recordatorio de que esto lo habíamos visto, ya tiene que ver con los tipos de network. Usualmente, cuando estamos trabajando con poblaciones y varias poblaciones, las networks eh, tienen un patrón bastante más complejo que esto que vamos a ver ahora. Sin embargo, muchas veces podemos identificar ciertos clados que van a tener estos patrones como el patrón tipo estrella. ¿Ya? En este caso, cuello de botella, ¿ya? Seguido de una expansión. Ya vamos a tener solamente dos linajes principales, ya con una expansión poblacional. Acá estamos viendo, estos dijéramos, linaje, es clásico de expansión poblacional, ya un haplotipo principal, donde hay muchos individuos, y haplotipos, haplotipos, ¿cómo se dice? Únicos o en menor proporción, con una o dos mutaciones saliendo del linaje. ¿Ya? Esto es típico de una expansión poblacional. Este patrón bimodal, ¿qué quiere decir? Que voy a tener dos linajes o dos clados que van a estar separados por muchas mutaciones. Poblaciones aisladas o, dependiendo de la cantidad, ya incluso pueden ser especies distintas. Ahí eso también es bien complejo, esto de las especies distintas. Ya y obviamente en base a un, dijéramos, análisis como este no es capaz de uno decir si yo tengo dos poblaciones muy aisladas o son especies distintas, ¿ya? Pero puede estar indicando. Con otros análisis tal vez podría resolverlo. Y patrón multimodal, estabilidad demográfica con diferenciación poblacional. Estos patrones donde yo voy a tener varias, dijéramos, no solamente un haplotipo principal, sino voy a tener varios haplotipos, principales, ¿ya? O importantes, mejor dicho. Bueno, estos son, usualmente, como les digo, vamos a tener patrones multimodales en población humana, ¿ya? Podemos tener zonas o ciertos clados que pueden estar mostrándonos, por ejemplo, expansiones poblacionales, etc.
Otra cosa que hace el network, que acá yo solamente se los cuento porque en realidad también una cosa mientras se las he mencionado, y es que un programa tenga la posibilidad de hacer determinado análisis no quiere decir que nosotros tengamos que hacer ese análisis o que sea conveniente que nosotros hagamos ese análisis. El programa nos permite hacer una estimación de tiempos de divergencia entre dos haplotipos. Obviamente, si yo quiero datar dos haplotipos, este programa no es la forma, ¿ya? Pero uno puede jugar igual. Y sirve de todas maneras, en el fondo, para que hablemos un poquito acá, ¿ya? Para hablar un poco de este tema también. Ya le ponemos Open, vamos a abrir nuestro archivo, tenemos que setear la tasa de mutación. Una mutación cada cuántos miles de años. Y acá está 7000. Acá vamos a tener un problema importante, porque dependiendo si yo pongo una mutación cada 3000 años, una mutación cada 6000 años, por ejemplo, yo voy a duplicar el tiempo de divergencia entre dos nodos. ¿Cuál es la cantidad correcta? Aquí vamos a tener este problema que yo ya se los había mencionado. Que es bastante complejo el tema de la tasa mutacional. ¿Ya? Porque en realidad no sabemos cuál es la tasa mutacional del DNA, de partida que no tiene una sola tasa mutacional. El DNA, ¿ya? Cambia incluso por áreas. El DILUP tiene una tasa mutacional diferente que la región codificante dentro del mismo DNA mitocondrial, entonces obviamente yo no puedo usar la misma tasa mutacional, por ejemplo, si estoy haciendo un cálculo de tiempo de divergencia con el DILUP, que con una zona codificante, por ejemplo. ¿Ya? Así que bueno, es bastante complejo este tema. Y bueno, ¿cómo se calcula? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de las tasas mutacionales? A ver. El tema de las tasas mutacionales, también vamos a hablar más en detalle esto en una clase, en otra clase, ¿ya? Sin embargo, acá para mostrar cómo se calcula, por ejemplo, una mutación cada tantos miles de años, una de las maneras que se puede hacer es a través de estudios de pedigrí. Y un ejemplo, acá les pongo un ejemplo de una publicación del año 2000, o sea, ya bastante antigua. ¿Ya? Acá se hizo un estudio de pedigrí con 285 individuos vivos. ¿Qué es lo que se hizo? Se generó una genealogía con esos 285 individuos. Este es un trabajo hecho con población islandesa. Se secuenciaron todos esos 285 individuos dentro de esta genealogía, disculpe, sí, de esta genealogía, y se van a encontrar, se encontraron 3 eventos mutacionales en 705 eventos de transmisión, ¿ya? En mi genealogía. Y entonces, si tomamos cada evento de transmisión, ocurre cada 30 años, esto es la generación que nosotros vamos a tener. Esta generación, este número, también es un número que nosotros ponemos y que también va a afectar mi tasa de mutación, ¿se dan cuenta? Si yo digo que la generación es cada 20 años, yo voy a tener un valor levemente distinto que si yo digo que cada generación ocurre cada 25 años o cada 30 años. Ya acá, por ejemplo, ellos ocuparon 30 años, puede ser que esté sobreestimado entonces este tiempo. A lo mejor, porque si yo hago ese cálculo, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver. 235 por 30 obviamente me va a dar un valor distinto si yo pongo 235 por 20, por ejemplo. Esto puede estar muy relacionado también a la población. A lo mejor para esa población islandesa, efectivamente 30 años es el valor correcto, más correcto. Para otra población, esos 30 años puede ser que sea excesivo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho ojo, porque obviamente nos va a ir cambiando el valor y tenemos que tratar de dejar el valor de tiempo generacional que más se ajuste a la población que estamos analizando. ¿Ya? Entonces, le pongo, acá me pide el paso 1 especificar un nodo ancestral. ¿Ya? Yo puedo poner cualquiera, yo puedo hacer
por ejemplo, este y este. El nodo ancestral no necesariamente tiene que ser el nodo ancestral real, sino el nodo ancestral con el que yo, el primer nodo con el que yo quiero datar. Yo puedo datar quiero datar este clado, por ejemplo. Para datar este clado, entonces, lo que yo podría hacer es ver cuánto tiempo ha pasado entre este haplotipo, entre este nodo y el nodo que ha acumulado más mutaciones. Por ejemplo, este, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, ya, este de aquí es el que ha, ya, porque obviamente si yo le pongo aquí me va a generar un, ¿no es cierto? Es la separación entre estos dos individuos. Entonces yo quiero tratar de calcular este no, ¿ya? Entonces lo voy a hacer calculando el tiempo de divergencia entre estos dos individuos. Entonces lo pongo acá, por ejemplo. Tengo que especificar el descendiente. Ya, por ejemplo, lo poner aquí. Bueno, acá puse otro, ya, da lo mismo. Pero podría haberlo puesto ahí. Y le pongo calcular tiempo. Y me va a generar, okay. Me dice que fueron 4.200 años. Esto en realidad uno lo hace como para jugar o cosas así, porque obviamente no son datos publicables ni nada. ¿Ya? Es una manera muy, muy sencilla de hacer cálculos de edad. Entonces, realmente nosotros queremos hacer un cálculo de este nodo. Por ejemplo, a mí me interesa saber este nodo de aquí, cuál es el tiempo de divergencia de este nodo, o de este nodo que es un clado específico, por ejemplo, para una que no está presente en otra población. A mí me interesa mucho datar ese nodo. Para eso no lo puedo hacer con este tipo de análisis, sino, por ejemplo, tendría que ser con un análisis como un análisis bayesiano en el BIS. De ahí sí puedo obtener una edad más real, ¿ya? Pero de todas maneras aprovecho de mencionar. Eso era lo que quería contarles entonces para esta clase.